Hola lectores, lectoras y oyentes de audiolibros. ¿Qué están leyendo en este momento? Díganmelo por favor en los comentarios o díganme también qué les gustaría que les leyera. Hoy cerramos el capítulo de los escritores que odiaban los ruidos. El cuarto escritor de este club será un argentino, Antonio Di Benedetto, un hombre que nació en el año 1922 y que es definido casi siempre con un adjetivo, inclasificable. Antonio Di Benedetto se presenta en una autobiografía de esta manera: bailar no sé, nadar no sé, beber sí sé. Coche no tengo, prefiero la noche, prefiero el silencio. La novela que vamos a leer hoy es El Silenciero, una de las novelas que forma parte de la trilogía conocida como la trilogía de la espera, constituida por Sama, su novela más famosa y quizá una de las novelas más grandes de la literatura universal, y Los suicidas. De Antonio Di Benedetto también vamos a hacer seguramente un programa especial porque hay mucho para decir y compartir de su obra, pero hoy nos vamos a centrar en el tema auditivo. Antonio, por favor, quédate aquí con nosotros. Le voy a dar un beso con todo respeto en la mejilla y le decimos que se quede por aquí junto a sus amigos, los otros muchachos que también padecen esto, que la ciencia hoy explica con el nombre de misofonía, que es una aversión a determinados ruidos, una aversión que a veces genera ira, como lo hemos podido ver con Schopenhauer, escuchar en el ensayo que les leí sobre ruido y barullo. Pero más que un trastorno, esto es una condición de personas que tienen una sensibilidad muy especial, muy alta. Schopenhauer lo asocia a las mentes superiores o a las mentes que están dedicadas a actividades intelectuales. Pero antes de leer El Silenciero me gustaría establecer algunas conexiones entre Di Benedetto y los escritores que lo han precedido a lo largo de estos vídeos. Te cuento que estas ideas no las he sacado de ningún estudio, de ninguna tesis, de ningún lado. Han surgido en mi cabeza, son mis ideas, pero me encantaría que si encuentras algún estudio que confirme esto que estoy diciendo o que lo refute, por favor que me lo compartas aquí en los comentarios. Todavía hay mucho que descubrir en la obra de Di Benedetto, así es que será más que bienvenido. Escritores que odian los ruidos son muchísimos. Yo elegí estos 4 por azar, porque me gustan, pero a medida que fui grabando los vídeos y haciendo las lecturas, me di cuenta de que a partir de los ruidos hay muchos puntos de conexión en todos estos escritores, y es tanto el material que reuní que he debido organizarlo. En una columna he puesto los nombres de cada uno de los autores y en las otras columnas los puntos de contacto que he encontrado, ya sea de las biografías o de las obras. El primer punto en común que tienen Proust, Kafka, Schopenhauer y Di Benedetto es la misofonía, el odio por los ruidos. En Di Benedetto lo vemos en El Silenciero y también en algunas entrevistas él confesó que tenía esta condición, no vamos a decir que es un problema, es una condición. Él dijo: me enfermaban los ruidos, los padecía como una agresión personal del mundo contra mí. De esa hipersensibilidad y de la comprensión del que yo llamo ruido material, surgió la mitad del Silenciero. La otra mitad es más profunda, atañe al ruido metafísico. Pues bien, padeciendo esa tortura, quizá para salvarme, escribí esta novela, que es la novela que te voy a leer hoy. En el caso de Proust, lo vimos en las cartas a su vecina, en el primer vídeo, en donde él le pide que por favor haga silencio y le confiesa también lo que los ruidos le producen. Con Kafka lo vimos en Cartas a Felice y en el audio que te grabé del cuento Mucho Ruido. Todos los cuentos que ya he ido leyendo o los fragmentos de novelas van a quedar en una audioteca y te voy a dejar los enlaces aquí en la descripción para que puedas recurrir a ellos si quieres completar
toda esta información de la que estoy hablando hoy. Con Schopenhauer, bueno, el video anterior que fue sobre ruido y barullo, en el que se lo lee un poco desencajado a Schopenhauer, le quiere dar con látigos y con palos a la gente que conduce las carretas y hace ruido con los látigos en la calle. Está un poco desquiciado Schopenhauer con el tema de los ruidos. A su vez, Di Benedetto en El Silenciero cita un fragmento de Sobre ruido y barullo de Schopenhauer. Bien, esta es la primera característica en común. Vamos con la segunda, a ver si la segunda coincide con todos. La relación con el padre. Antonio Di Benedetto tuvo una relación conflictiva con su padre y una relación que en realidad mantuvo con un padre que ya no estaba, porque el padre de Di Benedetto se suicidó cuando él era un niño. Mucho de esto podemos ver en su obra, en algún momento leeremos algunos cuentos también, y él también lo ha confesado, ¿no? Él lo abandonó un poco y lo hizo un poco responsable de su familia a muy temprana edad. Conexión con Proust y con Kafka. Bueno, con Kafka ni hablar. La relación que tenía Kafka con el padre la podemos ver en el libro que es de no ficción, Cartas al padre. Proust tampoco tenía una muy buena relación con su padre, quizá no era tan conflictiva como la de Kafka, pero no tenía un buen vínculo con su padre, que era médico, y un padre que en algún momento también le dijo que el asma de Proust era casi inventada, ¿no? Que a Proust lo que le faltaba era voluntad, que no tenía ningún problema físico. En el caso de Schopenhauer, Schopenhauer no tenía problemas con el padre, lo quería a su padre. Su padre dicen que se suicidó. Algunas biografías dicen que se suicidó, otras no, que el padre murió de otras causas. Y ahí estaría la conexión también con Di Benedetto. Pero Schopenhauer no tenía buena relación con su madre. Y este es otro punto de conexión con los demás escritores. Schopenhauer no tenía una buena relación con su madre. Para nada tenía una buena relación con su madre. Él dice que la madre se la pasaba de tertulia en tertulia, que descuidaba a su padre, que no era una mujer digna de su padre y tenía muchas discusiones. En algún momento también voy a grabar correspondencias que hubo entre Schopenhauer y su madre. Eso me lo habían pedido en los comentarios. Pero a diferencia de los otros tres escritores, Schopenhauer no tenía un buen vínculo con su madre. Antonio Di Benedetto sí. Esto lo podemos constatar en algunas entrevistas que le han hecho, en las que él habla del cariño que tiene por su madre y además explica que él la ha tomado como referencia para escribir, que su madre le ha enseñado la estructura narrativa, no porque su madre escribiera, sino por su manera de narrar, por su oralidad. Di Benedetto dice que él tomó estos esquemas y los aplicó a su escritura. En el caso de Proust, tenía un gran apego por su madre, casi enfermizo, hasta el punto tal de que, por ejemplo, Proust, cuando la madre fallece, él entra en un pozo depresivo. Una madre muy sobreprotectora, y en el caso de Kafka también. La madre era la que lo protegía. Y esto me lleva a establecer dos conexiones más, y es la relación con el alimento. Proust y Kafka eran dos personas que comían muy poquito, casi no se alimentaban y tomaban mucha leche. De Proust decían que era un vampiro de la leche, que tomaba leche todo el día, comía muy poquito. Proust y Kafka eran dos personas muy delgaditas. Kafka dicen que tuvo tuberculosis incluso por tomar leche que no estaba pasteurizada, leche en grandes cantidades que no estaba pasteurizada. Fíjate vos que
Son dos escritores que están muy apegados a la madre y que la bebida que toman es la leche, el primer alimento que le da la madre a un hijo. Otro punto en común, los animales, tanto en la vida como en la obra. En el caso de Di Benedetto, él quería ser veterinario, estudió Derecho y finalmente se dedicó al periodismo y a la literatura, pero en su obra hay muchos animales con valor simbólico, con valor alegórico, y tiene un libro, de hecho, que se llama Mundo Animal. En su obra podemos encontrar tigres, caballos, perros, ratas, insectos. ¿Y esto a quién te remite? Claro, a Kafka, por supuesto. Este hombre que se hace uno con el animal, ¿no? Se convierte en animal. En el caso de Di Benedetto esto lo podemos ver con Abbayai, que es el hombre que se une a su caballo, casi es uno, no se despega de ese caballo, ¿no? Son indisolubles, indisociables, el hombre con el animal. Y en el caso de Kafka, también podemos encontrar, además de este insecto famosísimo que es Gregorio Samsa, otros insectos, ratones, chacales, perros, topos. Schopenhauer. Bueno, Schopenhauer no escribió literatura, pero sí en su obra hay menciones a los animales. Él tenía un gran amor por los animales, era un animalista, y de él tenemos algunas frases, algunas citas, como por ejemplo, que todos los que tienen vida sean liberados del sufrimiento. O la piedad, el principio de toda moralidad, también toma a los animales bajo su protección. Esto lo podemos leer en Los dolores del mundo. Amaba a los animales, es más que conocido su amor por los perros. También es muy famoso porque cuando se enojaba con su perro, la manera que tenía de regañarlo era diciéndole hombre, ¿no? El insulto más grande que se le podía decir a un animal era ser humano, hombre. ¿Y qué pasa con Proust y los animales? Bueno, a mí me parece que con el asma que tenía, seguramente le tendría alergia a los pelos de los animales. Pero, si bien en su obra yo por lo menos no recuerdo que haya menciones a los animales en Busca del tiempo perdido, en su obra más grande, hay un cuento que no es muy conocido, que te lo voy a dejar aquí al enlace porque lo he grabado en la audioteca. Es un cuento que es una versión del Cuervo de Poe. Ahí podemos ver la sensibilidad que tiene Proust con los animales y cómo podría haber sido su vida si un gatito o un perrito lo hubiera acompañado. Quizá no hubiera terminado tan mal como terminó el pobre Proust. A lo mejor un animalito lo hubiera sacado a pasear y le hubiera devuelto un poco el ánimo y el contacto con el sol. Y también en el caso de Schopenhauer y de Kafka, ambos eran vegetarianos. Bueno, Schopenhauer no está muy confirmado. Algunos dicen que era vegetariano, otros dicen que recomendaba este tipo de dieta, pero que él no la seguía, no la hacía. Otro punto en común, el absurdo. En Di Benedetto y en Kafka lo vemos claramente. Di Benedetto, de hecho, tiene un libro que se llama Absurdos. En la obra de Kafka y de Di Benedetto aparecen situaciones absurdas, extremas, burócratas, en las que hay esperas, postergaciones, animales. No hay explicaciones, acusaciones sin sentido, como por ejemplo el proceso en Kafka, el juicio de Dios en Di Benedetto. La vida de Di Benedetto tuvo alguna similitud también con el proceso de Kafka, porque a él en la dictadura argentina lo detienen y nunca le explican por qué lo detienen. En cuanto a Schopenhauer, Clément Rosset, un filósofo francés, escribió un libro que se llama Schopenhauer, el filósofo del absurdo. Rosset se interesa por la visión absurda de Schopenhauer
Schopenhauer a partir de su pesimismo, del pesimismo con el que concibe una existencia marcada por mucho dolor y por pocos placeres. Todo esto nos lleva a otro punto en común, que es el existencialismo. Este pesimismo de Schopenhauer del que hablaba recién es un antecedente del existencialismo. Las obras El proceso, El castillo, La metamorfosis son precursoras de los postulados existencialistas. Los textos de Di Benedetto son textos filosóficos a tono con la literatura que se publicaba en la época, que era literatura existencialista. Y si bien la obra de Proust no es existencialista, hay algunas pinceladas del existencialismo y no se puede negar que reflexiona sobre la existencia. Es una novela filosófica, reflexiona sobre la existencia y sobre el tiempo, sobre todo en el último tomo, el séptimo, El tiempo recobrado. Algo que me estaba faltando, otra relación, hablamos de la relación con el padre, la relación con la madre que tenían todos estos autores, la relación con las mujeres. Otro tema aparte para hacer con Di Benedetto y el tratamiento que hace sobre las mujeres en su obra. Pero vamos a tratar de ver cómo era la relación con las mujeres en la obra y en la vida, así muy superficialmente en este episodio. Empezamos con Di Benedetto y con Kafka, porque están muy, muy conectados en el hecho de que, por lo menos en Kafka, en su vida, tal como lo ha confesado en sus cartas, y Di Benedetto en su obra, no sabemos cómo ha sido su vida. Pero en su vida, Kafka no quería asumir el compromiso de un matrimonio, la carga de una institución. Nunca consolidó una relación de esta manera. Tenía un vínculo bastante raro con Felice, en el que estaba también un poco metida la madre, ¿no? Hay una relación ahí de entrometimiento con la madre. En Di Benedetto no sabemos nada de su vida, pero sí podemos ver esta repulsión, este rechazo a la vida institucionalizada de la pareja en varias de sus obras, de sus creaciones. Yo te voy a dejar como ejemplo dos lecturas que he hecho. Una de ellas es Hombre invadido. En ese cuento establece una analogía entre una rata que lo invade y su novia. Es un texto muy irónico, te lo dejo aquí para que lo escuches. Y el otro es La búsqueda del diablo. Es a veces un poco cruel con las mujeres o con un cierto tipo de mujeres. Generalmente son las novias, ¿no? O las esposas. En cuanto a Schopenhauer, ¿qué podemos decir de Schopenhauer? Estaba mal este muchacho con este tema. No sé si fue por la madre, me da igual, pero es un delirio lo que ha escrito en relación con las mujeres, en obras como El arte de tratar a las mujeres, el amor y la muerte. Son varias sobre las mujeres, ¿no? Ha hablado mucho de las mujeres y no bien precisamente. Aunque parece que ya cuando era anciano se retractó Schopenhauer de todo esto. Conoció a una chica, una escultora, Elizabeth Ney, que le estaba haciendo un busto y quedó muy impresionado por el talento, el ingenio y la independencia de esta chica. Y dijo Schopenhauer: todavía no he dicho mi última palabra sobre las mujeres. Creo que si una mujer logra retirarse de la masa, o más bien elevarse por encima de la masa, crece sin cesar y más que un hombre. Bueno, mi estimado Schopenhauer lo hubiera escrito, le hubiera dejado algún texto que resarciera todo lo anterior. En el caso de Proust tenía adoración por muchas mujeres y no tenía problema con las mujeres. La sexualidad de Proust, él no era heterosexual y con las mujeres no tenía ningún problema. Bien, me está quedando una relación más que es París. En este caso, la relación directa con Di Benedetto y París es Proust. Claro, los dos están
conectados porque ambos buscaron inspiración en sus obras en esta ciudad. En el caso de Proust, toda su obra se desarrolló ahí. Y en el caso de Di Benedetto, buscó la inspiración en París para escribir El Silenciero. Dice Di Benedetto en una entrevista: cuando se me tendió el puente a Europa, tuve la certeza de que en París, ciudad que suponía más ruidosa y atormentadora, con más seres atormentados por las dos clases de ruido, el ruido material y el metafísico, me arrollarían los materiales argumentales. Error. No lograba encajar los personajes, no lograba encontrar el argumento y se fue a París. Tuvo la suerte de ir a París, creyó que en esta ciudad resolvería este problema que tenía con esta novela y no fue así. Tuvo que volver a la Argentina y fue en la Argentina donde finalmente se esclareció todo lo que quería hacer con su obra y finalmente lo hizo, y hoy, en este año 2022, la vamos a leer, al menos un fragmento. Y en cuanto a Proust, la verdad es que hay que decir que con todo el dinero que tenía este hombre, no entendemos por qué tuvo que sufrir los ruidos, ni la humedad de la ciudad. Incomprensible lo que hizo Proust con su vida, con todos los recursos que tenía para irse al campo donde quisiera, para estar a salvo, ¿no?, de todo esto que tanto lo atormentaba. A propósito de París, Abelardo Arias ha dicho que si Antonio Di Benedetto hubiera escrito su obra en París y no en Mendoza, hubiera sido mundialmente famoso. Hay otras conexiones con París, con Francia. Por ejemplo, el objetivismo, un movimiento que se fundó Alain Robbe-Grillet, al menos esto es lo que nosotros sabemos, pero Antonio Di Benedetto se disputó esta paternidad del objetivismo con dos textos, Declinación y Ángel y El abandono y la pasividad. Di Benedetto incluso se enfrentó a Alain Robbe-Grillet en buenos términos en un hotel de Francia, habían coincidido y le preguntó, le dijo, bueno, ¿quién fue primero? ¿Quién inventó esto? Esto también lo puedes ver en esta entrevista que te voy a dejar acá el enlace. Y antes de que me olvide, Julio Cortázar escribió en París Rayuela. Antonio Di Benedetto escribió en Mendoza Pentágono. Esta novela se adelantó muchos años a la novela de Cortázar, que tiene una estructura muy original. Y parece que, no sé si Cortázar la leyó o no, si se inspiró en Di Benedetto. Puede que a lo mejor haya leído esta novela, puede que no, puede que hayan coincidido estas estructuras narrativas, porque sí, porque era el momento, porque era la época, y porque era una forma de reaccionar también con la literatura que había en ese momento. Pero lo que es innegable es que Di Benedetto era sin duda un adelantado. Se adelantó a Cortázar, se adelantó a Robbe-Grillet, y su obra también estuvo muy a tono con la obra de la época, que era la literatura con tintes existencialistas. Juan José Sarr dice que Di Benedetto ha escrito obras incluso superiores a las de Camus. Y ya que decimos existencialismo, vamos a mencionar a La náusea de Jean-Paul Sartre. En inglés, noise es ruido, y una de las etimologías de este noise es náusea. La náusea que nos provoca el ruido que hacen los otros, porque ese ruido evidencia la existencia de los otros, que a su vez revela nuestra propia existencia. Y aquí vuelvo a citar a Sartre, que escribe que el infierno son los otros. Unos otros que no nos hacen más llevadera la existencia, sino que hacen ruido, molestan, son poco solidarios. Unos bípedos con los que Schopenhauer decía que no tenía nada que ver. ¿Será por eso también que estos autores
tienen otro punto en común, que es el aislamiento. De Schopenhauer se dice que durante un largo tiempo en su vida fue un misántropo, aunque en los últimos años abría las puertas a las personas que querían conocerlo. Ya cuando era más mayor y su obra se hizo más célebre, se ponía a conversar con los que lo visitaban en su casa, pero se caracterizó por su desprecio al género humano. Proust y Kafka ya te lo contamos. Proust al principio se encerró por cuestiones de salud, pero después prefería quedarse en su habitación y no relacionarse con casi ninguna persona. Kafka, te habíamos contado que su situación óptima, ideal en el mundo, era habitar una cueva para dedicarse solamente a escribir. Di Benedetto no sabemos si fue un misántropo, no nos consta, no parece que tuviera esta característica, pero sí, en las últimas obras, en los cuentos del exilio, aparece la figura del anacoreta. Hay que decir que tanto la cárcel como el exilio fueron formas de aislamiento social involuntario y forzoso para la vida de Di Benedetto. Bueno, vamos a leer El Silenciero, vamos a escucharlo. Hemos hablado muchísimo, hemos hecho muchísimas conexiones. Dice Rodolfo Braselli, que fue un compañero de trabajo, y no sé si tuvo también alguna relación de amistad con Di Benedetto, creo que sí. Dice Braselli: en la vida cotidiana, Di Benedetto era alguien que detestaba los ruidos. Una radio encendida lo sacaba de quicio. El personaje del silenciero estaba inspirado en él. Ahora te invito a que escuches El Silenciero. Lo he dejado en la audioteca porque este video se ha hecho bastante largo. Espero que te guste y espero también que leas Sama y que leas algunos de sus cuentos completos que han sido reeditados por Adriana Hidalgo. Nos encontramos en el próximo video. No sé qué habrá en la próxima. Espero que disfrutes mucho de la lectura y sobre todo que disfrutes del silencio.